Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a la clase número 16. En esta clase vamos a realizar una auditoría pues relativamente sencilla, pero muy importante, principalmente para las personas que están iniciando. Este tipo de auditoría te va a permitir realizar pruebas y enviar algún tipo de trabajo cuando estás aplicando algún puesto laboral. O bien, si ya estás trabajando para una empresa, puedes tomar este tipo de idea para mejorar aún más. Cabe destacar que este tipo de auditorías también podemos implementarla o más bien complementarla con una auditoría o con una opción para que podamos mejorar el contenido, de descubrir oportunidades de crecimiento. Si bien este curso es de SEO técnico principalmente, también voy a abrir la opción para que ustedes puedan ver cómo podemos ir escalando un proyecto, cómo podemos proponer mejoras a nivel de contenido, a nivel de enlaces internos y demás. Por el momento vamos a enfocarnos en la parte técnica, pero vamos a dejar allí la opción para que podamos escalar ese tipo de auditorías para que todo esté en un solo lugar y vamos a aprender cómo hacerlo de una manera pues bastante eficiente. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, lo primero que debemos saber es que las auditorías en la mayoría de los casos no va a depender del conocimiento que ustedes tengan principalmente. Permítame y les explico. Dependiendo de la empresa donde ustedes estén trabajando y de la persona que sea su jefe o de la persona a la cual usted está realizando un servicio de SEO, ya si es que trabajan como independientes, depende cómo esa persona vaya a percibir la información. Es por eso que es muy importante que nosotros presentemos la información de una manera bastante sencilla. Si bien para nosotros quizás va a ser muy importante que esté súper detallado, que hablemos de JavaScript, que hablemos de que tiene que renderizar desde el servidor y todo esto, es importante, pero para nosotros como SEOs, para el cliente final, y cuando digo cliente es tanto cliente externo si son consultores o clientes internos si están trabajando en una empresa, tiene que ser información pues relativamente sencilla de ver. ¿Por qué? Porque si la información es sencilla, nos van a permitir realizar dichos cambios. Es importante también que los cambios que vayamos a realizar vayan de la mano con datos. Es por eso que en este canal el día de hoy ya se empieza a publicar una serie de clases de analítica web básica, porque es muy importante que tengamos datos antes de realizar cambios. Pero volviendo al tema, es importante que la información pues sea bastante clara porque me ha sucedido y quizás cuando estamos trabajando con empresas pequeñas pues no vamos a tener ese problema, pero cuando estamos trabajando con empresas grandes vamos a tener el problema de la burocracia. Y la burocracia hasta cierto punto es buena, pero no en exceso, por así decirlo. O sea, está bien que hayan procedimientos, pero cuando esos procedimientos se convierten en toda una odisea para poder cambiar una metadescripción, un metatítulo, tenemos que tener cuidado y tratar de no dar esas excusas o más bien no dar esas opciones para que nos vayan a colocar más barreras. Entonces es muy importante que la información que vayamos a presentar sea bastante clara. Si nos podemos reunir previamente con las personas o la persona que va a autorizar dichos cambios, mucho mejor para que podamos entender un poco más cómo es la percepción de esta persona hacia los cambios. Y aquí también quiero mencionar algo muy importante. Yo en mis primeros años, cuando estaba trabajando iniciando como SEO, yo pensaba de que con que yo lo entienda, se tiene que hacer sí o sí. O por ejemplo, yo decía, mira, es que yo soy el SEO, entonces para eso te estoy diciendo que hagas estos y estos cambios. Y esto me conllevaba en muchas ocasiones a tener discusiones, a tener estrés, a tener mucho tipo de, inclusive, enojo innecesario hasta cierto punto, porque hay que entender una cosa, por lo general y en las empresas grandes, quienes toman las decisiones de SEO y de otros tipos de tipologías, por ejemplo, en programación y demás, en ocasiones son personas que están ajenas a esa profesión. Personas que, por ejemplo, el CEO de la empresa pues no sabe nada de programación y no sabe de que el sitio web es mejor de que cargue de esta manera que de la otra, por ejemplo, pero él porque le dijeron por allí, porque un amigo de confianza escuchó de que era de esta manera que debía funcionar, dice que no, que quiere el sitio de esa manera. O por ejemplo, en temas de usabilidad, el CEO o más bien el CEO de la empresa o el gerente, como lo quieran llamar, puede ser que diga, no, es que me gusta más el color verde.
pero cuando el profesional, la persona de UX, le ha dicho, no, es que este color con esta interfaz va a ser mucho mejor para el usuario, pero al final del día quien va a tomar la decisión va a ser la persona encargada. Es por eso que para nosotros es muy importante que presentemos la información de una manera bastante clara y bastante directa para que esta información en la mayoría de los casos pueda ser aceptada en el caso que estén trabajando en una empresa o vayan a trabajar en una empresa donde hayan este tipo de procedimientos. Desde ya les menciono y les doy un consejo quizás muy personal. No se lo tomen personal, no se estresen, no traten de pensar de que, hey, como no me aceptaron estos cambios, creen que es que yo no sé o creen que es que no valoran mi trabajo y cosas así. En muchas ocasiones, pues es una simple percepción de una tercera persona y son cosas con las que tenemos que aprender a lidiar. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a pasar rápidamente la pantalla. Les voy a mostrar una auditoría sencilla, pero que espero que les pueda ayudar muchísimo para que puedan aprender cómo podemos estructurar la auditoría de una manera sencilla, cuáles herramientas vamos a utilizar y cuáles son esos aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar con la auditoría de un sitio. Bien, el sitio que vamos a utilizar para el ejemplo va a ser el sitio de ESPN Costa Rica. Este es un sitio pues relativamente pequeño si lo comparamos con las demás versiones que utiliza ESPN o ESPN Global, pero en sí el diseño es exactamente el mismo. Tenemos aquí un home, tenemos un infinite scroll o un scroll infinito y bueno, aquí tenemos los resultados y demás. Este es un sitio que, como les digo, vamos a tomar de ejemplo, no es que estoy diciendo de que están mal hechas las cosas aquí, pero hay algunos detalles que podríamos mejorar y que nosotros podríamos tener en cuenta. En primer lugar, nosotros tenemos que entender con qué tipo de tecnología estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con un sitio web que obviamente no es WordPress. Como pueden ver, si vamos al código fuente, podemos ver que no es WordPress. Esa es una web que, bueno, tenemos creada con React. Y bueno, vemos que es una web pues bastante interesante. De hecho, si yo doy clic en inspeccionar, aquí puedo ver los componentes, de hecho, que se están utilizando. Este es un plugin que se llama React Dev, el cual lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes lo puedan instalar en Chrome y bueno, puedan también utilizarlo si lo ven conveniente. Bueno, tenemos que entender cómo está funcionando esta web. Tenemos noticias, tenemos estadísticas y más. Aquí lo primero que podríamos hacer, que tenemos que tener en cuenta es, podríamos antes de correr una herramienta que se llama Screaming Frog, la cual es una de las herramientas más conocidas para lo que sería auditoría. Podemos ver a simple vista, por ejemplo, cómo está cargando el sitio web. Me gustan hacer pruebas, por ejemplo, de URLs. Supongamos que yo voy a entrar a esta URL y aquí estoy viendo la estructura que tiene y alguna de las pruebas que me gusta hacer a mí es ver si con yo editar la URL esto me va a entregar un 404. Como pueden ver, una prueba tan sencilla ya me está dando el primer error. Esta URL debería entregar un 404 en lugar de volver a cargar. Como estoy editando, como pueden ver aquí, la URL, digamos, estoy colocando lo que yo quiero y está volviendo a cargar. Entonces son esos pequeños detalles que nosotros podemos ver al iniciar con una auditoría sin necesidad de empezar a echarle mano a Screaming Frog y otras herramientas. Son pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia y principalmente si estamos realizando una prueba por ejemplo, una prueba en vivo o estamos realizando una prueba en diferido para aplicar por un puesto de trabajo. Entonces tenemos que tener estos aspectos bastante en cuenta porque son bastante sencillos, pero para la empresa son muy importantes porque esto debería cargar un 404, no debería estar cargando dicha URL. Pero vamos a profundizar un poco más esta auditoría, obviamente. Vamos a utilizar una herramienta que nos permita graficar, por así decirlo, esta información y presentarla de una manera bastante ordenada. Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Miro o Miro.com. Es una herramienta que tiene una versión gratuita y una versión de pago, muy sencilla de utilizar y la vamos a ver a continuación. Esta es la herramienta Miro, pues tiene una versión, como les mencionaba, gratuita y aquí vamos nosotros a estructurar el sitio. Hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos estructurar una auditoría. Esto nuevamente va a depender de cada SEO y va a depender de la empresa donde estén trabajando. Hay algunas empresas que directamente te van a solicitar la auditoría que la vayas a crear o que vayas a estructurarla en un CRM específico, por ejemplo, Jira, o por ejemplo, hay personas que simplemente te piden un Excel o un Word.
eso va a depender muchísimo de la empresa donde van a trabajar, pero yo les recomiendo que siempre traten de entregar la información de una manera bastante sencilla y fácil de digerir, por así decirlo a simple vista. Háganse la idea de que las personas que van a ver esta información no son CEOs como ustedes, son personas que trabajan en otras áreas. Puede ser un administrador de empresa, un CEO de una empresa, entonces, o un product manager, un product owner. Entonces, traten de no asimilar nunca, o más bien nunca asumir, sería la palabra correcta, de que la persona que va a ver esta información es SEO y entiende la información perfectamente. Traten de explicarlo como que fuera para niños. Entonces, aquí lo que yo he realizado es, bueno, he colocado el logo aquí arriba para dar referencia a que es la auditoría para ESPN. Ok, yo podría colocar más información aquí, podría colocar específicamente ESPN, versión Costa Rica y demás, pero bueno, lo que yo quiero hacer es que la información sea pues bastante básica porque es para esta clase y bueno, ustedes ya pueden escalarlo aún más. Es muy importante también, en la mayoría de los casos, ustedes van a trabajar eh, si están trabajando para empresas en Estados Unidos, pues obviamente en inglés. Entonces es muy importante que si no saben inglés, comiencen a hacer algún curso básico de inglés, no solo para hablar, sino también para escribir, porque es muy importante que puedan transmitir esa información en inglés principalmente. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo he realizado aquí? Con esta herramienta yo puedo crear, pues de una manera bastante sencilla, diferentes formas, diferentes flechas, por ejemplo, aquí como puedo crear una flecha y señalar, puedo maquetar la información de una manera bastante sencilla. Aquí lo que yo he hecho es que he creado, bueno, aquí una sección, como pueden ver, una flecha hacia Screaming Frog Highlights, que sería como los datos más importantes de la auditoría. Y aquí he colocado, por ejemplo, que el menú carga sin JavaScript, por ejemplo, que la versión de fútbol no carga las estadísticas sin JavaScript y aquí hay otros factores. Es importante mencionar que hay otros factores que se pueden mencionar, pero nuevamente, esto es una auditoría de prueba. Entonces, pues la idea era como sacar como algunos aspectos para que ustedes los pudiesen ver. Ok, ¿cómo me di cuenta yo en este primer punto? Vamos a ir paso por paso, que el menú no carga sin JavaScript y por qué es importante que cargue. Uno, la primera razón es si no carga, si el contenido no está cargando, Google no lo va a poder ver. Tenemos que tener en cuenta las primeras clases de este curso de SEO técnico que habían diferentes maneras de renderizar el contenido por parte de Google. Y cuando el contenido se entrega con JavaScript directamente, pues Google no es que no lo puede indexar, sino que necesita un paso adicional para poder indexar ese contenido, lo cual pues le va a tomar más tiempo. En este caso podríamos mencionar que el menú sería bueno de que directamente se imprima, por así decirlo, se renderice en el HTML, lo cual no es difícil y es algo que pues podremos solicitar que se realice. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta yo de que el menú no está cargando correctamente en el HTML? Bien, para eso puedo utilizar un plugin para Chrome o puedo utilizar directamente la consola de Chrome. Volviendo al sitio web, como pueden ver aquí, yo tengo dos opciones. Yo podría ir directamente a inspeccionar y podría ir a esta sección de configuración donde está la rueda y podría deshabilitar el JavaScript, como pueden ver aquí. Yo deshabilito el JavaScript, recargo y bueno, aquí ya no está cargando, como pueden ver, no se está cargando el menú, no se ve. Otra opción más sencilla y que ustedes pueden utilizar es utilizar alguna extensión de Chrome para deshabilitar lo que sería JavaScript. Yo en lo personal utilizo esta herramienta que se llama Disable JavaScript y es gratuita, la pueden instalar. La voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan utilizar. Yo aquí simplemente deshabilito JavaScript y como ustedes pueden ver, el menú no está cargando. Entonces, esto sería un aspecto interesante, importante que le podemos decir, solicitar para que el menú cargue de otra manera, que se renderice directamente en el HTML, pues para que se pueda hacer visible de una mejor manera. Algo así podemos tomar referentes, por ejemplo, el New York Times es un sitio web, pues que obviamente bastante importante también. Y como ustedes pueden ver, lo voy a colocar aquí. Si yo deshabilito, en este caso, lo que sería el JavaScript, podemos ver que el menú sigue cargando de una manera, pues, fiable para el usuario. Esto es importante no solo para el usuario, sino para lo que sería el motor de búsqueda. Entonces, podemos solicitar que se active, que cargue el sitio, estos componentes
sin la necesidad de que esté activado el JavaScript. Y aquí podemos ver que en esta tarjeta estamos mencionando que necesitamos que se realice ese cambio. Miro tiene esta opción donde ustedes pueden agregar una etiqueta para que, por ejemplo, se categorice este trabajo como en progreso, hecho o por hacer. En este caso está por hacer, pero supongamos que ya hemos enviado la petición y está en progreso, por ejemplo. Marcamos aquí que está en progreso. Esto es bastante bueno, bastante interesante, porque supongamos que tenemos una reunión con el Product Manager y el Product Manager necesita ver de una manera pues bastante global cómo están yendo este tipo de trabajos y puede venir aquí y decir, ah, ok, perfecto, ya está en progreso. Como pueden ver, cada etiqueta tiene un color. Está el color rojo, el color morado y el color verde. Esto es para decir qué tan urgente es esa tarea. En este caso, las tareas con color rojo son las más urgentes, las moradas son intermedio y las verdes son pues las que no tienen tanta urgencia. Eso lo sé yo como SEO y como yo que fui el que creó este documento o más bien esta maquetación, pero una persona que no haya creado este contenido pues no va a saber qué significa. Entonces yo podría crear aquí con la opción de texto un breve resumen donde especifique qué significa cada color de etiqueta. Nuevamente, nunca debemos asumir de que la otra persona va a entender el documento o el área de trabajo que le estamos enviando, por lo cual entre más específico esté, mucho mejor. En este caso, entonces, supongamos que está en progreso la sección del menú. Ahora bien, también tenemos otra sección, por ejemplo, la sección de fútbol no carga si deshabilitamos el JavaScript. Esa es otra sección que, bueno, también podemos decirle al equipo de desarrollo que lo cambie. Como les digo, esto va a depender muchísimo de la empresa donde estén trabajando. Hay ocasiones donde ustedes como SEO directamente pueden solicitar que se haga un cambio, que se realice un cambio, sin necesidad de pasar por el Product Manager o por el Product Owner, como lo quieran llamar. Dependiendo de la empresa, este nombre cambia. Pero en ocasiones esto necesita primero una aprobación del Product Owner para que el equipo de desarrollo lo pueda realizar. Entonces, primero se necesita hacer una presentación, una solicitud al Product Owner para que luego se apruebe y vaya a desarrollo para que se realice el cambio. He mencionado que en la sección de fútbol no está cargando el contenido. Si yo doy clic aquí, fútbol, vamos a ver, y deshabilitamos lo que sería JavaScript nuevamente, vamos a ir, por ejemplo, a resultados, pueden ver que carga, pero si yo deshabilito el JavaScript, pueden ver que esto no carga, está cargando totalmente en blanco. Google no puede renderizar, o sí puede renderizar siempre y cuando no se esté bloqueando algún recurso de JavaScript que no he verificado, pero supongamos que no está bloqueado el recurso de JavaScript, sino que el contenido se está entregando nada más con JavaScript. Si no entienden algo de esto, les recomiendo que vayan al principio del curso para que les quede más claro. Entonces, aquí Google necesita hacer un paso adicional para indexar esta información. Y esta es una información que tiene un tiempo de vida relativamente corto. Las personas quieren venir aquí a ver por día cuáles son los resultados de los juegos del mundial. Entonces, necesitamos que esta información se pueda renderizar de una manera rápida. La manera en la que está actualmente no es la mejor manera. Debería estar de una vez renderizado en el HTML y no mediante JavaScript para que Google no tenga que hacer un paso adicional. Entonces, esto lo hemos agregado en la auditoría para que se pueda reparar. Ok, volviendo a nuestra auditoría, podemos ver aquí la otra opción que dice que, por ejemplo, las URLs no están entregando un 404 cuando se cambia la URL en sí. Aquí podemos ver, de hecho, podemos abrir el ejemplo que tenemos aquí. Y, por ejemplo, tenemos esta URL. Si yo edito esta URL, pueden ver que debería entregar un 404, pero en lugar de entregar un 404, sigue entregando la misma URL. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, puede que suceda de que el canonical no cambie. Entonces, eso está bien. Por ejemplo, en este caso, vemos que el canonical no está cambiando, inclusive cuando yo cambié la URL. Si recuerdan la clase de canonical le dice a Google cuál es la URL que tiene que interpretar, que tiene que rastrear. Entonces, esto me permite a mí, aunque yo cambie todas estas URLs, coloque otros caracteres aquí, mientras el canonical se mantenga como el original, como la URL que debe ser, no hay ningún problema, porque Google no va a indexar, no va a tomar en cuenta esta URL. El problema aquí puede suceder principalmente porque supongamos que tengamos enlaces entrantes y que por A o B razón alguien editó esta URL, el que nos va a enlazar.
entonces puede que esta URL entonces no esté llegando a la URL principal, sino a una URL la cual es equivocada. Esto sucede mucho principalmente cuando trabajamos con React en WordPress. Esto pues casi nunca se ve, pero es algo que teníamos que tomar en cuenta. Peor aún, si supongamos que yo estoy ingresando en un artículo de estos y este artículo, por ejemplo, vamos a cambiar el ID, a ver si también carga de igual manera. Aquí se está cargando correctamente, pueden ver que entrega un 404, pero supongamos que yo voy a editar, no sé, algo aquí en el título, después del ID, y bueno, vemos que carga dicha URL nuevamente, y aquí vemos que supongamos que también cambia lo que sería el canonical. Supongamos que también está cambiando el canonical aquí, entonces aquí sí tendríamos un problema, porque tendríamos una URL que se está generando nueva cada vez que se realiza un cambio o alguna edición aquí. Esto, pues obviamente las personas no van a venir a hacer esto, pero si tuviésemos un bug en la plataforma o algo así, podría provocar que todas esas URLs se estén generando y nos estaría creando URLs duplicadas y de hecho URLs de muy baja calidad. Entonces necesitamos tener eso en cuenta. Lo he colocado en auditoría simplemente para mencionarlo, pero en este caso no tenemos problemas porque se está canonicalizando de la manera correcta. Es decir, aunque yo edite la URL, el canonical continúa siendo el mismo. De hecho, si vamos ahora a la otra sección, aquí, bueno, estoy mencionando que algunos metaetiquetas no están debidamente optimizadas. Por ejemplo, si vamos al home, vemos que esta metaetiqueta pues se puede mejorar mucho más. Podemos agregar contenido a este tipo de sitios, es decir, es infinite scroll o scroll infinito en español, pero podríamos hacer que sea infinite scroll hasta aquí y de aquí para abajo comenzar a agregar un contenido, agregar algunos datos que nos permita optimizar el home y también las ligas principales, por ejemplo, fútbol, en lugar de ser infinite scroll únicamente, bueno, aquí parece que sí lo están bueno, es que no hay tantos artículos, pero en lugar de que fuese Infinite Scroll y tenemos únicamente el menú aquí, podríamos verificar o validar, agregar un tipo de contenido aquí para que nos ayude un poco más. Y no solo un contenido SEO, no estoy hablando de que únicamente agregar un contenido de 5,000 palabras, no, sino un contenido que le explique un poco al usuario qué es lo que está encontrando, cuáles son la información que tenemos en esta sección y quizás podríamos tomar algunos widgets de otros tipos de contenido y agregarlo aquí, pues para darle un poco más de oportunidad para que Google pueda posicionar este tipo de URL, esta categoría, para lo que sería, por ejemplo, noticias de fútbol en Costa Rica, estadísticas de fútbol en Costa Rica y temas así. Para eso podemos utilizar herramientas como SEMrush o Ahrefs, las cuales vamos a ver más adelante en este curso, para poder verificar por cuáles palabras claves está posicionando este sitio web. Y luego, el tema del sitemap. Como podemos ver aquí, lo he marcado en verde, pues porque realmente no es tan importante, pero sí podemos tenerlo en cuenta. Supongamos que yo entro al Roads TXT y yo no trabajo en esta empresa. De hecho, yo no trabajo para ESPN, pero eh, llegué nuevo como SEO, me han contratado, el SEO que estaba ya no está, TXT, y yo no tengo idea dónde está el sitemap de este sitio. Y en una empresa a veces grande, a veces le preguntas al de IT o el desarrollo y tampoco saben. Entonces yo vengo al Robots TXT y en una buena práctica es dejar los sitemaps aquí, marcar para que una persona cuando ingrese, como yo, por ejemplo, no sé nada de esta empresa, cómo funciona y demás, puedo encontrar los sitemaps y ver cómo están funcionando. Pero aquí no están agregados, lo cual sería una buena práctica. No es que esto me va a mejorar o empeorar el posicionamiento, pero sí es una buena práctica para que cuando personas que no conocen la empresa llegan, pues puedan encontrar la información de una mejor manera, de una manera más ordenada. Entonces sería bueno agregar los sitemaps en el robots TXT, lo cual también lo vimos en clases anteriores en este curso de SEO técnico. Y bueno, vamos a volver aquí a a la información que tiene en miro.com. Y bueno, aquí vemos que supongamos que esta es la auditoría técnica, aunque se podría agregar muchísimas otras cosas, pero obviamente esto es para un ejemplo. Y aquí ya nosotros, una vez que hemos terminado con la parte técnica, podríamos evaluar, ok, ahora continuemos con la parte de contenido, la parte estratégica, que era lo que les mencionaba hace un momento. Supongamos que tenemos la parte de las ligas en este caso. Vamos a devolvernos un momento aquí o los deportes, dependiendo del país, así lo van a renombrar. Pero supongamos que los deportes o las ligas, básquetbol, aquí tenemos básquetbol, entonces vemos que esto es un infinite scroll. ¿Qué oportunidades tenemos aquí para crear más contenido? Supongamos que podemos hacer un análisis de palabras claves,
un análisis de tendencia de contenido y podemos mejorar, optimizar más este tipo de contenido, mejorar el enlazado interno. Por ejemplo, aquí al final podríamos crear un buen contenido. Aquí vemos que han creado algo de contenido, pero son realmente base a noticias, videos, si no me equivoco. Pero podríamos crear un contenido aquí más abajo, podríamos mencionar un enlazado interno hacia otras secciones. Lo típico que se hace, sé que eso es algo pues relativamente básico, pero es muy importante mencionarlo. También podríamos crear inclusive contenido por aquí arriba que explique un poco más de qué va esta categoría y también podríamos enlazar esas secciones. Como les digo, esto va a depender muchísimo de eh, quién esté a cargo realmente. Algunos CEOs opinan que eso es bueno, otros opinan que eso no es necesario, pero esto yo simplemente cumplo con mencionárselos a ustedes para que ustedes con el paso del tiempo y cuando vayan aprendiendo más, pues puedan ir decidiendo qué es lo mejor que puede funcionar para los proyectos en los que están trabajando. Una vez que les he mostrado a ustedes cómo eventualmente pueden hacer una auditoría súper sencilla utilizando esta herramienta, aunque ustedes pueden utilizar la herramienta que gusten, también les quería mencionar a ustedes cuáles herramientas estoy utilizando, porque nuevamente no asumo de que todos las conocen. Por ejemplo, estoy utilizando esta herramienta que se llama Screaming Frog. Más adelante vamos a hacer un curso de esta herramienta principalmente porque es una herramienta que se utiliza mucho a nivel de SEO técnico. Luego, también estoy utilizando, como les había mencionado, la aplicación Miro.com, la cual tiene una versión gratuita. Ambas herramientas las voy a dejar en la descripción. Les voy a mostrar rápidamente un poco de Screaming Frog para que ustedes pues puedan irlo probando, puedan ir viendo para qué funciona, principalmente para las personas que no lo conocen. Y bien, esta es la herramienta de Screaming Frog para los que no la conocían, aunque es una herramienta pues muy popular en el ámbito SEO. Es una herramienta que te permite en una versión gratuita crawlear o rastrear hasta 500 URLs, por lo cual para un proyecto pequeño con la versión gratuita está bien. Si ya tienen un proyecto más grande, obviamente necesitan comprar una licencia, la cual tiene un precio anual de 150 libras esterlinas. Eh, y bueno, es una herramienta pues bastante completa cuando estás trabajando en proyectos grandes. Es una herramienta muy buena para rastreo, para comparación de crawling y demás. Es importante mencionar que este tipo de herramientas, cuando se están trabajando en sitios web muy grandes, pues obviamente hacer que esta herramienta corra en nuestro propio PC o en nuestra propia laptop, pues es una locura. Consume mucho RAM y demás, por lo cual se puede utilizar servidores externos, por ejemplo, AWS u otro tipo de servidores, pues para que sea más eficiente. Pero esto lo vamos a ver más adelante porque también tenemos que tener cuidado dónde estamos corriendo esta herramienta. AWS es bastante caro, tiene un precio elevado y si no tenemos cuidado, pues nos llega una factura de $1,000, $2,000. Hace un tiempo, en el 2016, recuerdo que mientras trabajaba para una empresa, uno de los compañeros dejó la herramienta corriendo en un sitio bastante grande y la factura que llegó de AWS solo por esa ejecución de esa instancia para Screaming Frog fue de aproximadamente $2,000. Se les olvidó apagar la instancia y bueno, luego pueden imaginar todo al CEO de la empresa, al CEO de la empresa reclamando que porque habían gastado tanto y demás. Pero bueno, era una experiencia que sucedió esa vez y quise mencionarlo. Pero bueno, volviendo a la herramienta, pueden ver que es bastante sencillo. Aquí les voy a enseñar el funcionamiento más sencillo que tiene Screaming Frog. Lo descargan, colocan aquí la URL que quieren inspeccionar y simplemente dan clic en Start. Aquí arriba, como pueden ver, Start y va a comenzar a crawlear el sitio web. Como pueden ver, aquí nos está dando información bastante relevante y bastante sencilla nuevamente de entender. Si yo nunca he utilizado esta herramienta, pues aquí simplemente ha colocado la barra de buscador o más bien la barra de colocar la URL, el botón de Start y Clear. Súper sencillo de entender, inclusive para una persona que no sea técnica. Y aquí me está mostrando, una vez que ha terminado, vamos a hacer rápidamente una prueba para que ustedes lo puedan ver. Me está mostrando la barra de información. Como pueden ver aquí arriba en la parte principal, me dice Internal, External, Security, que obviamente esto es para temas de seguridad. Las respuestas del servidor, que esta es o códigos de respuestas, que es uno de los que más utilizo. Por ejemplo, yo aquí puedo ver cuántos errores 500, que es un error del lado del servidor, tengo, cuántos errores 404 tengo. Por ejemplo, quiero ver en esta inspección o en este crawleo que dice ISP en Costa Rica, ¿cuántos errores 500 tengo? Aquí me está diciendo que tenemos 2 errores. Entonces, como pueden ver, de una manera bastante sencilla, ya yo puedo
ir exportando toda esta información y de esa manera puedo también ir viendo cuáles son los errores que hay para que eventualmente crear toda una información como lo que vimos hace un momento y enviarlo a que lo repare el equipo de desarrollo. Screaming Frog es una herramienta súper completa, tiene muchísimas información, muchísimos aspectos que podemos ir viendo, pero para la clase del día de hoy simplemente les voy a dejar de tarea, por así decirlo, que lo descarguen, que coloquen alguna URL aquí en esta barra, le den Start y ya pueden comenzar a travesear o a jugar, por así decirlo, con las diferentes opciones que tiene aquí arriba. Ustedes mismos van a poder ir conociendo la herramienta. Tiene una sección para verlo, por ejemplo, la información en cascada o como sitemap, como pueden ver aquí. Podemos inclusive ver la información, por ejemplo, exportar la información como nosotros queramos. Podemos ver también reportes de crawleo, podemos ver modos de información, podemos, por ejemplo, tenemos la opción de Spider, que es para rastrear el sitio, tenemos también la opción de listas, si es que nosotros tenemos una lista de URLs ya previamente rastreadas, por ejemplo, tenemos un formato eh, de Excel y lo queremos subir aquí, entonces lo podemos hacer como una lista, podemos comparar y hay muchas otras opciones las cuales más adelante vamos a ir viendo, pero quería mostrarles por lo menos de una manera súper básica qué es Screaming Frog para el que no lo conoce. Y bien, ya para terminar esta clase ya vimos Screaming Frog, ya vimos los errores que vamos a solucionar. Ahora vamos a ver cómo vamos a transmitir esa información al equipo de desarrollo. Supongamos que ya nos aceptaron los cambios que hemos solicitado, que al Product Owner, supongamos, ya nos dio el visto bueno. Ahora vamos a decirle al equipo de desarrollo, ok, necesito que realicen todos estos cambios en el sitio web. Vamos a mostrarles una manera bastante sencilla, utilizando un documento para solicitar dichos cambios. Y bien, una vez que nosotros hayamos realizado la auditoría, una vez que ya hemos presentado la información y que nos han aprobado la información, llegó el momento de solicitar estos cambios al equipo de desarrollo. Cabe destacar que esto va a depender mucho de la empresa que estén trabajando. Puede ser que trabajen directamente con un CRM como Jira y que ustedes les toque directamente hacer el ticket, o puede ser que necesiten crear el ticket en Word y enviarlo al equipo de desarrollo. Va a depender muchísimo de dónde estén trabajando, pero quiero que se lleven el concepto de cómo lo hago yo por lo general, ya sea directamente en el CRM o teniendo que crear la orden de trabajo en algún editor de texto, por ejemplo, como en Word. En este caso, me gusta colocar el título de la tarea que se va a realizar. Me gusta colocar quién es el que lo reporta. En este caso, coloco mi nombre y me gusta colocar una descripción. ¿Qué es lo que necesitamos preparar y por qué? ¿Y cuáles son esas razones, cuáles son esos problemas que se están dando debido a que, por ejemplo, el menú no está cargando de la manera adecuada si eliminamos el JavaScript? Luego me gusta colocar una opción de cómo proceder. Aquí el How to Proceed, como pueden ver aquí, me gusta colocar un paso a paso de qué es lo que deben hacer. Si no sé cuáles son esos pasos que el equipo de desarrollo necesita realizar directamente, pues coloco lo más específicamente o lo más específico la información. Por ejemplo, supongamos que yo no sé qué es lo que se tiene que hacer para que este menú se renderice directamente en el HTML, pero sé que es necesario que eso suceda así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Trato de explicar al equipo de desarrollo actualmente, por ejemplo, actualmente el menú, si deshabilitamos la opción de JavaScript, no está cargando correctamente, por lo cual necesito que desbloqueen este recurso y que este recurso cargue directamente en el HTML. Así de sencillo. Es importante también ser bastante directo con la información, inclusive aunque no sepamos cómo realizarlo, tratar de pedirles que ellos averigüen cómo hacerlo, pero de una manera bastante directa. Y en el Accepted Criterial o en el criterio aceptado, les coloco qué es o cuál es el criterio que yo necesito, qué es lo que necesito que se entregue. En este caso, el menú principal debe poder lograr verse inclusive si el JavaScript está desactivado. Para eso yo también puedo colocar recursos, por ejemplo, hacia un sitio web que sí funcione de esa manera para que ellos puedan ver cómo lo está realizando. Por ejemplo, en este caso, el New York Times, puedo crear, por ejemplo, un enlace. De esta manera, el equipo de desarrollo puede ir al sitio web y ver cómo están ejecutando ellos este menú, cómo se está renderizando y replicarlo en nuestro sitio web. Y bien, de esta manera sencilla llegamos al final de esta clase. Ya vimos cómo podemos presentar la información de una manera pues gráficamente fácil de entender utilizando Miro.com. Vimos
Screaming Frog. Ustedes ahora pueden navegar un poco más lo que es Screaming Frog, travesear o practicar un poco más. Más adelante vamos a ver unas clases totalmente enfocadas en Screaming Frog, pero desde ahora pueden ir conociendo la herramienta. Y también vimos cómo podemos crear un ticket, cómo podemos eventualmente solicitar la información de una manera pues bastante ordenada y bastante sencilla. Bien, espero que esta clase les haya sido de ayuda. Recuerde que vienen otras clases. De hecho, vamos a empezar un curso de analítica web básico porque es muy importante que tengamos datos a mano antes de solicitar algún tipo de cambio. Próximamente también vienen otras clases de SEO técnico y demás. Si te ha gustado esta clase, recuerda que te puedes suscribir al canal, dale like y nos vemos en la próxima clase. Un gusto. Hasta luego.